Si no fuera así, ya os lo habría dicho. Voy a prepararos un lugar, y si me voy y os lo preparo, vendré para llevaros conmigo. Así estaréis donde yo esté. Vosotros ya conocéis el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si realmente me conocierais también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocéis y lo habéis visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre vosotros y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo os comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Creedme cuando os digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos creedme por las mismas obras. Ciertamente os aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también, él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que pidáis en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Vivimos cargando preocupaciones, y hay preocupaciones de muchos tipos, y algunas de ellas son de esas preocupaciones que turban el corazón, preocupaciones que pesan, preocupaciones que hunden. Y yo por mi desempeño, por mi servicio, pues estoy en contacto con personas que lo están pasando muy mal y que tienen preocupaciones muy graves, que tienen un miedo, con razón, a un futuro cercano, que lo pintan feo. En este pasaje hay una preocupación, si nos vamos al contexto, luego me voy a sacar un poco del contexto, pero si nos vamos al contexto, hay una preocupación porque Jesús les ha dicho que Él se tiene que ir a un lugar donde ellos no pueden ir todavía. Y además, un poquito más antes, un poco más adelante, les ha anunciado recientemente que va a ser traicionado. Entonces, pues bueno, hay una incertidumbre ahí, ¿no? Los discípulos de Jesús tienen ahora su propio desconcierto, su propio miedo de qué es lo que va a pasar. Porque además, como hemos dicho tantas veces, entienden poco, por lo menos en estos momentos. Pero, y a donde quiero ir yo hoy, ¿no? Es que Jesús responde algo que creo que nos sirve a todos nosotros para cualquier circunstancia, porque lo que hace Jesús es hablar desde una mirada completa de lo que es la historia. Y cuando digo la historia no me refiero a la historia bíblica, la historia de toda la historia. Él ya ve que es lo que viene después, ¿no? Y dice, no se turbe, no se angustie, no me acuerdo cómo aparecía en esta versión, versículo 1. No os angustiéis, que no os angustiéis porque evidentemente pues estáis sobrepasados, tranquilos. Pero no dice tranquilos, ¿no? Como para que se callen. Hay una razón. Lo que sigue, ¿no? La respuesta, la explicación normalmente está traducida como, no sé cómo ver aquí, de verdad. Dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Pero el griego del Nuevo Testamento también permite traducirse como imperativo, que es como muchas Biblias contemporáneas lo están haciendo,
que dice, creed en Dios y creed también en mí. Ante nuestra preocupación, la que nos sobrepasa, la que nos desborda, la que nos angustia, creamos en Dios y creamos en el Hijo de Dios, en la encarnación del Logos. La respuesta es más amplia. Como digo, hay un final de la historia y en ese final de la historia se nos promete victoria. ¿Que lo estamos pasando mal? Sí, pero mira el horizonte que viene, que eso está asegurado. Hay una victoria. Se nos promete plenitud. Se nos promete la tranquilidad de muchas moradas, de muchas estancias. Y todas ellas están en la casa más confiable, la más dulce, como la miel que decía Carmen antes, en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Ahí tenemos una habitación, una morada que está asegurada para ti y para mí. ¿Qué puede haber en la casa de Dios? Sino plenitud, alegría, que además contrasta con las situaciones horribles de la vida, alegría, frente también a estos problemas que podamos vivir, ¿qué hay? Calma, paz, despreocupación, perfección. Y todo eso se nos ha prometido. Cuando nos turbemos, cuando estemos angustiados, el Señor nos pide que veamos nuestra situación presente, sin negarla, porque está ahí, desde el futuro que ya está asegurado en Él. Jesús no nos dice que olvidemos los problemas. Yo no sé quién podrá hacer eso, ¿no? ¿Quién podrá olvidarse cuando estás metido en un problema? ¿Quién puede? No te pide que los olvides. No nos dice, no pasa nada. Porque claro que hay un problema, claro que hay una preocupación. Pero lo que sí nos dice es, creed en Dios y creed en mí. Y luego en ese mismo texto va a explicarle, para que veáis que no son dos cosas separadas, va a explicarle a Felipe que Jesús y el Padre son una misma cosa. Y a Tomás le va a explicar que Él es verdad, es vida y es el camino. En medio de lo complicado de todo, tengamos seguridad. Afrontemos nuestras situaciones, por tanto, desde una fe que, aunque sea fe, y la fe pues es azotada por dudas y se tiene que enfrentar a cosas, la fe no tiene la solidez de descansar en ti, porque es mi fe, no. La fe descansa en Dios y en sus promesas. Dependen de Él, no de ti. Así que no te hundas en el sinsentido y en la angustia del sufrimiento, la preocupación que puedas tener por delante, porque hay una esperanza que está más sólida, más fuerte que esa realidad en la que tú estás y que responde a tu realidad. Y como paréntesis digo, porque para que no se me malinterprete, que esa esperanza no debe ser escapismo del mundo, como algunos cristianos lo plantean, porque esa esperanza precisamente nos hace militar conscientemente en este mundo, pues de otra manera, pero nunca con indiferencia. Bueno, hay otra cosa interesante en el mismo modo de hablar de Jesús. Jesús dice que en la presencia de Dios hay un hogar para todos nosotros. Tendríamos que estar como los pentecostales. ¡Aleluya! ¿No? Hay sitio para todos nosotros. Un hogar hecho con cariño, con amor, con mimo, con mucho cuidadito. Quienes sois madres, que no, yo sé que hoy no se os puede felicitar, a las protestantes, el domingo que viene. Quienes sois madres y padres, os podéis acordar de la ilusión con la que se prepara, o cuando un bebé va a nacer, que se le prepara, pues venga la cunita, venga la habitación, que si se pinta, y todo se hace con mucho cariño, con mucho cuidadito, con mucho mimo. Es decir, eso salía de mí. Pues Dios multiplícalo por lo infinito. Más mimo, más amor, más cariño,
Y todo eso para ti y para mí. Que cuando pensamos en nosotros, en nuestras fallas, en nuestras faltas, pues tú dices, oye, yo no me merezco esto. Pero el amor de Dios es más grande, su gracia sobreabunda todo, ¿no? Y más cosas que podemos pensar, porque no es que nosotros vayamos a estar allí como si fuéramos, yo qué sé, un estorbo, ¿no? De que no pintas nadie. No somos un estorbo. Es que ni siquiera vamos a ser como invitados que se pasean, ¿no? Educadamente por allí, pero como que no perteneces a ese lugar, como que no puedes tocar, ¿no? Es que va a ser tu casa, nuestra propia casa. Perteneces a ese lugar. Y nuestro Salvador dice que va delante de nosotros. Hace unos domingos, ¿no?, se predicaba que Él era la puerta, ¿no? Él es el buen pastor que abre camino. Y como dice el versículo 3 aquí, pues se nos adelanta para preparar ese lugar y luego volverá a tomar. La vida cristiana es un camino. La vida misma es un camino. Pero la vida cristiana con más sentido. Porque es el seguimiento a Cristo. Y de hecho, los evangelios sinópticos están redactados como un camino, precisamente. Y a los cristianos en la antigüedad se les llama los del camino. ¿Y cómo se hacen los caminos? Recorriéndolos, ¿no? No queda otra, ¿no? Pero es que nuestro camino se hace así también, pero es distinto. Ese camino es una persona. Y esa persona es, primeramente, el camino que Dios mismo hace para venir a nosotros. No es el camino que nosotros hemos hecho para ir a Dios, sino que es el camino que Dios ha hecho para venir Él mismo, personalmente, a la humanidad, a ti y a mí. Dios encarnado, Jesucristo, es una persona ese camino. Y ahora que Dios en la kenosis del Logos, Filipenses 2, ¿acordáis, no?, viene como humano, pues lo que es trascendente que no entendemos, se nos traduce para que lo podamos entender y ver que se pueden seguir sus pasos. Hay un camino. ¿Pasos a dónde? Pasos a la verdad y la vida. Vida en mayúscula, la vida que en Jesús triunfa sobre la muerte. Bueno, es que todo esto, cuando nosotros estamos ahogados en problemas, cuando tú te despegas un poco y ves todo esto, dices, yo estoy en problemas, pero no veas qué perspectiva tengo ahora mismo de todo, ¿eh? Yo no quiero aburrir, pero aquí, además, si esto fuera como un desplegable, ese tipo de acordeón que tú tiras, ¿no?, hay un montón de expectativas del Antiguo Testamento que se van cumpliendo en Jesús. Qué precioso, qué bueno, qué seguridad te da a ti y a mí el saber que Jesús no nos dice hay un camino que os tengo que explicar. O hay un mapa todo difícil, reliado de calle y tal, que tenemos que interpretar para seguir el camino, ¿no? Que algunas personas cogen la Biblia y te hacen unos mapas más raros también, que hay que decirlo, ¿eh? No. Es que Jesús mismo, su propia persona, es el camino. Si estás perdida o estás perdido, no hay unas instrucciones como un prospecto de medicina de esto que tienes que seguir para encontrar el camino. Este camino, más allá de trucos, más allá de normas y de requisitos y de tal, este camino viene a ti, a tu propia existencia, a tu realidad, y entonces es dejarse encontrar. Te dejas encontrar. Porque el camino es una persona. Lo que hay que hacer es, como una niña o como un niño, darle la mano y caminar con él. Que cuando tropecemos, nos levante. Y al cabo del día hay unas cuantas, ¿eh? Que cuando lloremos, nos consuele. Que cuando está oscuro y no se ve nada, que su vara y su callado nos infundan aliento. Sabemos que está ahí.
Si Jesús es camino y la verdad, no hay camino más certero y más confiable para la vida de verdad que Él. Solo Él es garantía y descanso. Por eso digo, alivia tanto. Estás mal porque estás en un problema, pero alivia tanto ver las cosas desde un poco de longitud. De la longitud que Él nos da para ver las cosas. El Espíritu Santo nos da el entendimiento para comprender lo que Jesús responde a Felipe. Hemos conocido a Jesús para vislumbrar que efectivamente Él es el rostro que nos permite saber, conocer cómo es el Padre y cómo es el corazón del Padre. ¿Cuántas cosas se dicen y se han dicho del Padre que nada que ver? ¿Quieres saber cómo es el Padre? Conozcamos a Jesús. Jesús es en el Padre como el Padre en Él. Lo que Jesús habla nace, procede de la divinidad y es verdad. Pero esas palabras vienen en compañía de unas obras que también hablan las obras. Unas obras que dan testimonio, unas obras que son frutos. Palabras y hechos. Y tenemos todas las que nosotros conocemos, que están en los evangelios, obras que además explican y demuestran cosas, esas mismas obras. Pero tenemos que decir que nosotros mismos también somos obras y frutos que Dios ha hecho en Jesús. Nuevas criaturas, ¿no? Nuevas creaciones. Los frutos no están estancados en el Nuevo Testamento. Estamos aquí nosotros hoy, porrón de siglos después. El Espíritu Santo que está en nosotros, su iglesia, Dios sigue dando aún mayores frutos o mayores obras, como dice Jesús, ¿no? Que muchas veces ¿por qué son mayores obras? ¿Por qué? Mira todo el ministerio de la iglesia, desde Pentecostés hasta hoy. Son muchas vidas cambiadas las que hay. El milagro continúa. Mayores obras se van a hacer. Y siguiendo con la estructura del pasaje, por tanto, en sintonía con Jesús, cuando dice que oremos en su nombre, o sea, conforme a su carácter y voluntad, Dios se glorifica respondiendo a su tiempo. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Creo que es una buena pregunta para nosotros porque nos preocupa el dolor voraz, horrible que hay en el mundo. Y a veces oramos y, Señor, no entendemos por qué está pasando esto y por tantas cosas malas, horribles que nos desgarran, que tú dices que el mal parece siempre victorioso. No somos ingenuos, ¿no? Y sabemos que el problema del mal, la teodicea, pues no se resuelve fácilmente. Hay un misterio ahí. Para eso están los libros. Pero vuelvo al principio. No se turben vuestros corazones. No os angustiéis. El que ha vencido a la muerte nos dice, creer en Dios. La cosa está fea, sí. Creer en Dios y creer en mí. Es decir, aquel que es en el Padre y el Padre en él nos llama a la esperanza y a la fe, sabiendo que la cosa está fea. El miedo no puede gobernar nuestro corazón, ni la angustia. Tenemos la garantía de que en Él, de que Él está siempre con nosotros, incluso en los problemas graves que no están resueltos todavía. Pero Él está ahí. Recordamos esas otras palabras ya para terminar, de Juan, también de Jesús, de este Evangelio de Juan, en el capítulo 16, cuando Él dice, en el mundo tendréis aflicción. Desde luego, no nos está mintiendo, ¿no? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pues aquí me sale otro grito pentecostal de aleluya. Aleluya, gloria a Dios, soy de